¿Sabías que donde estés en el iPhone puedes escribir en una unidad, seleccionar el texto y automáticamente puedes ver las conversiones relevantes? En Safari, en vez de compartir una página web, puedes literalmente arrastrar el link y ponerlo en una nota o arrastrarlo para mandarlo por WhatsApp. Y puedes ver la contraseña del Wi-Fi de cualquier red a la que estés conectada simplemente entrando a Wi-Fi, tocando la I de información y tocando la contraseña. Hasta te deja copiarla si es que la quieres compartir. Borrar fotos duplicadas es súper útil. Nada más te vas a mero abajo en la aplicación de fotos y aquí en duplicados detecta fotos que son idénticas. Y al fusionarlas ahorras mucho espacio en tu teléfono. Pero el truco que me cambió la vida a mí es poder navegar Google Maps con una mano. En vez de batallar incómodamente para hacer zoom o tener que utilizar las dos manos forzosamente, puedes hacer un simple doble tap y arrastrar hacia arriba para zoom in y arrastrar hacia abajo para zoom out. Todo con un dedo. Y esos son solo 5 trucos para iPhone. Se van a poner más avanzados durante el video y tengo que hacer los 50 en 10 minutos. Vamos a darle. Tocar la barra de espacio en el teclado te da un cursor para seleccionar con precisión, pero mientras estás moviendo el cursor puedes dejar presionado con otro dedo para seleccionar texto rápido y con precisión. En las apps de Apple, en vez de seleccionar cosas una por una, puedes deslizar 2 dedos para seleccionar rápidamente las que quieras. En la calculadora puedes deslizar para borrar números si te equivocaste, dejar picado para copiar y voltear el iPhone en horizontal en caso de que quieras más opciones matemáticas. En los ajustes, centro de control, activa el Quick Note para poder tomar notas más rápido directamente desde el centro de control. Aquí también puedes activar el reconocimiento de sonidos. Si le dejas picado al icono en el centro de control, puedes escoger el sonido que tú quieras que el iPhone detecte y cuando detecte ese sonido te va a mandar una notificación. Por ejemplo, un bebé llorando te avisa, o si estás esperando a alguien en la puerta y tienes audífonos puestos, puedes poner el timbre para que no te pierdas nada. Y otro súper útil es el tamaño del texto. Si lo agregas y le dejas picado, puedes rápidamente ajustar el tamaño del texto y lo increíble es que es dinámico dependiendo de la aplicación en donde estés. Si estás dentro de WhatsApp, puedes ajustar solamente el texto dentro de WhatsApp o en todas las apps y esto funciona donde sea que estés en el teléfono. Y uno que yo uso muchísimo es la grabación de pantalla. Es importante saber que si le dejas picado, puedes activar el micrófono para que se grabe tu voz y el sonido mientras está grabando la pantalla. Y prácticamente todos los botones en el centro de control tienen opciones adicionales. Puedes ajustar el nivel de la linterna, puedes hacer un timer rápido con el tiempo que quieras, puedes entrar a la cámara directamente a hacer lo que quieras, pero creo que mi favorito es audición. Si activas esto en los ajustes en el centro de control, ahora aparece esta oreja que te da una máquina de ruido blanco integrada en el iPhone, loops perfecto de calidad, puedes ajustar el volumen, yo lo utilizo muchísimo para trabajar. Ahora, vámonos a unos en Safari. Aquí puedes deslizar la barra para navegar rápido entre pestañas. Puedes dejar picado en pestañas para borrar todas de un solo jalón. Puedes poner un pin en una página para siempre tenerla lista cuando abras una nueva pestaña, pero la que no te sabías, si tocas una liga en Safari con 2 dedos en vez de uno, automáticamente abre esa liga en una pestaña nueva. Y en la cámara hay unos trucos interesantes también, como la habilidad de estar tomando fotos y dejar picado, deslizar para la derecha para tomar video. Y en este modo, mientras estás tomando video, puedes deslizar hacia arriba para hacer zoom y deslizar hacia abajo para quitar el zoom como si fuera Instagram. Otro tip es que si quieres que se grabe el sonido del iPhone, lo puedes hacer tomando video de esta manera. Si tienes música o ruido en el fondo, se mete a la grabación de video. Esto es un video haciendo la prueba, grabando mi voz en el video, pero se sigue grabando la música del iPhone con este truco. Ahora, si estás tomando fotos y dejas picado pero deslizas a la izquierda, aquí toma una ráfaga de fotos y puedes ver el conteo de fotos mientras están tomando, excelente para capturar esas fotos en el aire. Y si vas a tomar una foto panorama, puedes darle clic en la flecha y se cambia la orientación de la foto, y si tomas una panorama de arriba para abajo, tiene unos resultados interesantes. Ahora, hay trucos importantes como agregar un contacto de emergencia y ficha médica. La mayoría de las personas no lo tienen y es importantísimo. En configuración, vas a la sección de salud, ficha médica y aquí pon un contacto de emergencia y los datos que quieras agregar. Si ves a alguien en un accidente, puedes agarrar su iPhone, pulsar 5 veces el botón de encendido y aquí podrás ver su ficha médica. Y como tip adicional de seguridad, esto de pulsar el botón 5 veces bloquea Face ID. Si alguien está intentando forzarte a mostrar tu cara para desbloquear tu
teléfono, lo puedes bloquear rápido de esta manera. Y si quieres llamar a las autoridades en una emergencia pero de manera silenciosa, asegúrate de entrar a los ajustes en la sección de emergencia SOS, prende esta opción y ahora con tan solo dejar presionado el botón de encendido y el volumen para arriba por 10 segundos, automáticamente va a llamar a las autoridades sin hacer ruido. Pero el nivel pro de seguridad es un atajo que se llama... Es 2023 y todavía hay muchas personas que no usan un VPN. Para mí es indispensable y lo uso todos los días. Por si no sabían, tu nombre está atado a tu IP y cada vez que navegas a una plataforma web, tu nombre está en todos los sitios que visitaste. Y no nada más eso, pero te pueden rastrear también malware, anuncios y otras cosas. NordVPN, yo lo uso todos los días y me ayuda si lo descargan, me dan una pequeña comisión. Gracias por el apoyo, se los dejo por aquí abajo, tienen un muy buen descuento ahorita. Emergencia, se los dejo aquí abajo en la descripción para que lo bajen. Al tocar este atajo o decirle a Siri emergencia, baja el brillo de la pantalla, graba un video y se lo manda al contacto que tú quieras junto con tu ubicación exacta donde estás. Trucos que te pueden salvar la vida. Ahora, unos trucos que te pueden salvar batería. Hay un atajo de Siri muy sencillo que se prende el modo de ahorro cuando tu batería llega a 20%. Utilizar modo oscuro ahorra bastante batería. Hay reportes que entre el 10 a 15% te puedes ahorrar en modo oscuro y entre más brillo tienes en la pantalla, más se gasta la batería. Si siempre escuchas la misma música, descárgala. Hacer streaming de música a través del internet gasta mucha batería y también te ahorras datos. Pero el tip pro para ahorrar batería es entrar a configuración, general, actualización en segundo plano y aquí apaga todas las apps que no uses constantemente. Esto es básicamente que le das permiso a las apps de recibir datos y actualizarse detrás de las escenas. Esto gasta datos y batería. Yo dejo cosas como WhatsApp y correo prendido porque quiero que me lleguen todos los mensajes y estén listos cuando entre, pero todo lo demás puedes ahorrarte esa batería y datos y nada más cargarlo cuando entres a la app. Le puedes preguntar a Siri de quién es el teléfono si te encuentras un iPhone perdido. Le puedes preguntar a Siri tu contraseña de una página si usas las contraseñas de Apple. Esto a mí me ahorra muchísimo tiempo y por ejemplo si le pido la contraseña de Instagram, aquí me da todas las opciones y ya las seleccionas para ver la contraseña. Pero el mejor easter egg de Siri es Lumos. Y ahora sí empiezan los trucos más avanzados. La mejor manera de ignorar una llamada entrante no es colgando la llamada, porque se da cuenta la otra persona que colgaste. Mejor prende el modo avión y así sonará como si perdiste conexión en vez de colgarle. En configuración, accesibilidad, en la pestaña de audiovisuales hay un ajuste secreto para que tu iPhone emita un sonido cuando lo prendas y cuando lo apagues, como si fuera una Mac. Es otro sonido, pero está muy cool que existe. Si agregas un teclado japonés a tu iPhone, te da acceso a emoticones que no están en ningún otro teclado. FaceTime tiene una opción en los ajustes de contacto visual. Si prendes esto cuando estás en una llamada de FaceTime, aunque estés volteando a ver a la persona en la pantalla, se va a ver como si lo estás viendo a los ojos. Esto está loquísimo y funciona demasiado bien. Cualquier texto que escribas en el iPhone puedes seleccionarlo y traducirlo ahí mismo al idioma que tú quieras. Si escribiste algo mal o borraste algo sin querer, puedes agitar el teléfono y deshacer. Esto ahora también funciona moviendo apps. Si estás moviendo múltiples apps y las tiras donde no quieres, agitas y las regresas. En configuración general, teclados, puedes usar reemplazar texto para tener a la mano cualquier información útil como tu número de cuenta o una dirección y así poder mandarlo en 2 segundos. En accesibilidad, tocar, a mero abajo está el toque posterior. Puedes programar 2 toques para hacer lo que quieras como prender la linterna, abrir una app o hasta correr un atajo. Pero a un nivel más pro, si en tocar 3 veces pones Spotlight, te habilita algo bien interesante. Normalmente buscar en el iPhone solamente se puede desde la página principal, no puedes buscar cosas si estás dentro de una app, pero con el toque posterior sí se puede. Entonces, aunque estés dentro de una app, puedes buscar algo rápido, hacer un cálculo en Spotlight o hasta arrastrar una fotografía para mandarla. Si eres como yo y te quedas dormido viendo YouTube, puedes poner un temporizador y al finalizar seleccionar detener reproducción. Esto no solamente le pone pausa a la música y podcast, pero si estás dentro de YouTube le pone pausa al video y apaga la pantalla después del tiempo que tú indiques. Y muchos se creen pro porque dicen que pueden cerrar 3 apps al mismo tiempo en el iPhone, pero si eres un maestro puedes elevarlo a 4 apps al mismo tiempo, tocando cada app individualmente y deslizando hacia arriba. Si quieres copiar un texto de una página que no te deja, puedes tomar una captura de pantalla, usar el botón que está aquí abajo y ahora sí puedes seleccionar el texto. Y si quieres guardar toda la página, arriba seleccionas página completa y le puedes dar en listo para guardar como PDF, o si solamente quieres una parte le puedes dar en crop y hasta puedes firmar PDFs con un solo botón. En la app de archivos
archivos, si tienes un documento o una foto, puedes dejar picado entrar a las acciones rápidas y convertir la imagen a otro formato de archivo, crear un PDF de imágenes o hasta quitar el fondo. Pero lo más cool de todo es agarrar un archivo pesado como este PDF de 300 megabytes y optimizar el tamaño de archivo, crea una copia exacta que está mucho menos pesada. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos pronto. Peace.